La Lost Media. Todos ya conocemos esta palabra en Internet, sin embargo, hay que dar un pequeño resumen. La Lost Media, o material perdido, es un término utilizado para englobar al conjunto de contenido de los medios de comunicación, o cualquier material audiovisual que ya no existe, o que no está disponible ya para el público en general, y se resguardan en algún sitio, considerándolos material perdido o eliminado. Así que hoy vengo a traerles distintos casos de Lost Media, edición NSFL, que se refiere al término de cualquier material gráfico o sensible que se puede presentar, y no llega a ser apropiado para un público en general. Así que sin más que decir, vayamos directo al vídeo. El día 9 de marzo del año 2001, en Rotenburg, Alemania, Armin Meiwis, desde ese entonces de 39 años, un técnico alemán, y Bernd Brandes, un ingeniero de aproximadamente la misma edad, se conocieron en persona después de que ellos se organizaran a través de un sitio web de un foro de canibalismo, para que Brandes fuera con Armin y después fuera asesinado y comido por él, quien había desarrollado él mismo un fetiche por el canibalismo durante su vida. Todo comenzó cuando los dos se escribieron originalmente a través de un foro de canibalismo que se llamaba The Cannibal Café, ahora desaparecido, después de que Meiwis publicara en la página un anuncio en busca de una víctima dispuesta a ser asesinada metódicamente, con el fin de ser devorado. Después de varios intentos fallidos de atraer a una víctima, la publicación de Meiwis finalmente llamó la atención de Brandes, quien también tenía un fetiche de canibalismo. Sin embargo, a diferencia de Meiwis, en que, en lugar de consumir carne humana, deseaba ser consumido. Poco después de que llegaran a un acuerdo y Brandes fuera al hogar de Armin, todavía consintiendo, solicitó que Meiwis le mordiera su miembro viril, aunque resultó demasiado difícil para Armin, y finalmente tuvo que cortarlo con un cuchillo. Luego, Brandes intentó comer su propio miembro crudo, pero no tuvo éxito debido a su masticabilidad, lo que llevó a Meiwis a freírlo en un sartén, con un poco de la grasa cortada de Brandes, combinada con especias y adobos adicionales. Al final Meiwis terminó quemándolo hasta el punto en que estaba no comestible, después de lo cual lo cortó en cubos, y se lo dio de comer a su perro. Después de aquella atrocidad, Brandes fue colocado en una bañera, donde se estaba desangrando durante 3 horas, todo esto mientras Meiwis leía una revista. Después de aquel tiempo pasado, Meiwis le dio a Brandes fuertes dosis de analgésicos, pastillas para dormir y alcohol, y lo besó en la frente, para después acabar la vida de él apuñalándolo en la garganta. Después de que Brandes no mostrara ningún signo vital, Meiwis lo llevó en una habitación especialmente preparada para el incidente, y procedió a colgar el cuerpo antes de desmembrarlo lentamente. Todo esto que les estoy contando de este espeluznante evento, fue encontrado grabado en su totalidad en una cinta de video de 2 horas que se encontró en la cámara de Meiwis luego de su arresto en diciembre de 2002, quien fue encontrado luego de que un compañero de The Cannibal Café, donde reportó a Meiwis que había revelado previamente, en detalles explícitos, entre Brandes y él mismo, a lo que lograron rastrear a Meiwis y haber sido arrestado. Durante los 10 meses posteriores al asesinato, Meiwis almacenó las partes del cuerpo en su congelador, y se dice que comió hasta 20 kilogramos de carne de Brandes. La cinta confiscada por la policía, ahora infamemente buscada entre varios sitios web y foros gore, ha sido guardada bajo llave por las autoridades alemanas desde entonces. La única vez que se mostró a una audiencia fue durante el juicio de Meiwis, después del cual algunos periodistas asistentes requirieron terapia. 4 supuestas capturas de pantalla del video han salido a la luz en páginas de internet. Sin embargo, su validez nunca ha sido probada o refutada oficialmente. Actualmente, Meiwis se encuentra sentenciado a cadena perpetua en una cárcel alemana, y el video sobre el asesinato estará perdido para el público, y se encuentra bajo las autoridades alemanas.
Sin miedo a la verdad, es el nombre de una telenovela mexicana que empezó a ser transmitida el 8 de octubre del 2018, por el popular canal mexicano de las estrellas. La trama de esta novela trata de la vida de Manuel Montero, un joven hacker que trata de combatir las injusticias y crímenes cometidos basados en la vida real. Esta serie cuenta con un total de 3 temporadas, y una cuarta temporada que se iba a estrenar en el año 2021, pero al final terminó cancelada por motivos desconocidos. La tercera temporada sufre de un drástico cambio de episodios, por un terrible incidente ocurrido que les costó la vida de 2 actores, que eran partícipes del set en una de las escenas. Según la informa de la página de El Universal, la escena era bastante simple para los difuntos actores Jorge Navarro Sánchez y Luis Gerardo Rivera, y era sobre caminar sobre un puente colocado por producción. Pero por un descuido, Luis resbaló y por inercia, se intentó sostener de Jorge, quien no aguantó el peso y los 2 actores cayeron a 5 metros de altura, causándoles una muerte instantánea. A palabras de los integrantes de la producción de la serie, mencionan que no había ninguna red de seguridad o colchones de protección. Las consecuencias del accidente fueron de tal manera que Televisa tuvo que dar una gran compensación a los familiares de las víctimas del terrible accidente. Muchas personas del medio alzaron la voz para dar su opinión, muchos criticando la irresponsabilidad de la producción y otros cuantos defendiéndola, porque el desafortunado accidente fue algo que no se veía venir. Después de aquel incidente, la serie se seguía transmitiendo de manera normal, pero se modificaron muchas escenas. La misma serie hizo un tributo a los actores de la manera más respetuosa posible, donde el personaje de Horacio Escamilla, interpretado por Fermín Martínez, leyó una carta escrita por el personaje de Jorge Navarro que decía: "La vida le ofrece otro camino, y quiere tomarlo". Se decía que la grabación del accidente se encuentra resguardado por Televisa, para así evitar su filtración en internet y se logra difundir en los medios, y es probable que la grabación se pudo haber mostrado a las autoridades pertinentes para deslindar responsabilidades. El video en cuestión se considera archivado por la posible petición de los familiares, para que no se distribuya la filmación del accidente y preservar el recuerdo de los actores fallecidos. Escándalos Deportivos fue una serie de programa especial transmitido en forma episódica en aquel entonces el Canal 9 de Televisa, mejor conocido como Galavisión, entre el año 2007 y 2009. El programa desató una polémica en su momento, debido a la crudeza de las imágenes y vídeos que se mostraban en el programa, sobre accidentes deportivos y demás, mostrando contenido sensible y gráfico en el horario familiar. El show fue uno de los tantos programas especiales que creó Televisa para los domingos deportivos de Galavisión, cuyo horario era de 10 de la mañana, hasta las 5 de la tarde. En esta sección se transmitían diversos programas como en aquel entonces Biografías, Hazaña, El Deporte Vive, etc. Los episodios eran conducidos por el comentarista actualmente fallecido, Javier Sahagún, y su contenido estaba conformado por diversos escándalos en el mundo deportivo, que iban desde las celebraciones más polémicas en partidos hasta escándalos que afectaron la vida de varios deportistas. Uno de los más recordados en aquel entonces, se enfocaban principalmente en los accidentes y muertes más impactantes del mundo del deporte en general, y la mayoría de las grabaciones que se transmitían en pleno horario familiar, eran mostradas sin censura, exponiendo en muchas ocasiones gran cantidad de contenido sensible como sangre, mutilaciones o quemaduras, con todo aparentemente siendo emitido en vivo, sabiendo que había niños viendo el canal ese preciso momento. Posteriormente los especiales fueron reemitidos con algunos segmentos cortados, con censura o de forma incompleta hasta su posterior desaparición de la programación del Canal 9. Se desconoce el motivo de la desaparición del programa, tanto de la televisión como de los registros oficiales que existían en Internet, aunque lógicamente pudo haber sido eliminado por las nuevas políticas que se estaban creando con el pasar de los años. Actualmente no hay información sobre la existencia de este especial, ni registros oficiales que permitan conocer más sobre este, estando disponible un vídeo en YouTube subido por un usuario de la plataforma llamado Paupingus2, en el que aparece un anuncio del programa en una tanda de comerciales del canal de Galavisión en el 2007. Por su otra parte, un usuario de la plataforma de Twitter llamado Pac-Man Killers, logró contactar al comentarista del programa, Javier Sahagún, quien le confirmó la existencia del programa. Sí, era Escándalos Deportivos.
pues no tengo copias y nunca me tomé la previsión de hacer una carpeta de trabajos durante el tiempo que estuve en Televisa. Error mío, te mando un saludo. Actualmente la disponibilidad del programa está en un porcentaje bajo, pues solo existen algunas pocas imágenes acerca del programa, y sobre 2 vídeos, uno que ya expliqué sobre la tanda de comerciales del 2007, y otro de un fragmento del programa que fue subido por el usuario Irvin6, en el que se muestran los festejos que realizó Cuauhtémoc Blanco a lo largo de su carrera deportiva, a lo cual se queda parcialmente encontrado, pero no del todo. Alfredo Yabrán fue un empresario argentino prominente durante el gobierno de Argentina por el expresidente Carlos Menem en la década de los años 90. Se volvió conocido por encontrarse envuelto en un caso de corrupción, y posteriormente, al relacionarse con el asesinato del reportero José Luis Cabezas, Yabrán fue acusado de ser el autor intelectual de la tortura y posterior asesinato del reportero. Cuando la policía irrumpió en su propiedad para llevar a Yabrán preso, se suicidó disparándose con una escopeta, provocándole una muerte al instante. Tras su fallecimiento, se empezó a expandir el rumor de que realmente no estaba muerto, convirtiéndose en una de las leyendas urbanas más famosas de Argentina. Sin embargo, según la fiscalía, Yabrán murió, mencionando entre las pruebas más de 50 fotos de su cadáver. A pesar de los reiterados pedidos de los medios y otras personas, quienes aseguran que su publicación es la única forma de terminar con los rumores, las fotografías nunca se han mostrado para el público, aumentando más los rumores en los medios. Pero antes de que hable sobre el material perdido de las fotografías, vayamos un poco más despacio para entender mejor este caso. Todo comenzó cuando se creó el caso Cabezas, en el año 1995, durante una sesión del Congreso, el ministro de Economía argentino de Domingo Cavallo, denunció a Alfredo Yabrán, mencionándolo como un mafioso relacionado estrechamente con el gobierno de Carlos Menem, y esta fue la primera vez que el nombre de Alfredo Yabrán se hacía público, pues su identidad era en gran parte desconocida, y no tenía nada de relevante hasta ese momento. No se sabía nada de su vida privada, así como tampoco existían fotos o referencias sobre él. En 1996, en medio del escándalo y las fuertes presiones de los medios de comunicación por obtener cualquier mínima información sobre el enigmático empresario, el difunto fotógrafo José Luis Cabezas decidió convertirse en la primera persona en obtener una foto suya, para así lograr difundirla en los medios y saber con precisión más sobre él. Cabezas le tomó una foto a Yabrán mientras se encontraba en una playa, publicándola al día siguiente en las revistas de noticias, bajo el título de Yabrán ataca de nuevo. Desde ese entonces, Cabezas empezó a recibir amenazas de parte de la mafia de Yabrán, quien se vio obligado a aparecer en público desde aquel hecho. El 25 de enero de 1996, el cadáver de José Luis Cabezas fue encontrado a 15 kilómetros de Pinamar calcinado, donde se encontraba dentro de un auto Ford Fiesta incendiado, con las manos esposadas a la espalda y 2 tiros en la cabeza. El 15 de mayo de 1998, se dictaminó una orden de arresto contra Yabrán, quien se dio a la fuga. 5 días más tarde, mientras la policía allanaba una de sus propiedades en Entre Ríos, Yabrán se suicidó disparándose con una escopeta en la cabeza dentro del baño de su propiedad. Horas más tarde, la autopsia terminó confirmando que el cadáver era el de Yabrán. Gran parte de la sociedad de Argentina no creyó en un principio que Yabrán se había suicidado, y desde ese entonces, se han formulado un sinfín de teorías conspirativas que afirman que Yabrán nunca se suicidó, sino que escapó a Estados Unidos o el Caribe, convirtiéndose en una de las leyendas urbanas más famosas del país. Una encuesta realizada en 1998 reveló que el 62% de la población creía que Yabrán seguía vivo. No obstante, el sistema de justicia argentina asegura el final de Yabrán, ya que las pruebas de ADN confirmaron que el cadáver encontrado en su propiedad era de él. A pesar de ello, la leyenda ya se encontraba arraigada en el colectivo popular y hasta el día de hoy muchos creen que sigue vivo en algún lado. 3 periodistas fueron capaces de ver el cadáver de Yabrán en la morgue y aseguraron que no había dudas de que se trataba de él. Se confirmó que existen 58 fotos del cadáver, 7 de las cuales fueron tomadas en el baño donde fue encontrado y el resto se tratan de la morgue. Según los periodistas del diario Clarín que llegaron a ver dichosas fotografías, mencionan que las primeras muestran al cadáver boca abajo sobre el suelo, con los brazos hacia atrás y ocultos, perdiendo sangre.
En otras, el cuerpo está con la cara al descubierto, cuando los peritos lo dieron vuelta. Las 51 fotos restantes fueron tomadas en la morgue. Primero se ve al cadáver vestido, desnudo totalmente, antes, durante y después de la autopsia. Desde su muerte, han aparecido múltiples peticiones por parte de algunos medios y personas exigiendo que se revelen las fotos del cadáver al público, argumentando que es la única forma de acabar con la leyenda de que Gibran está vivo. Sin embargo, es muy poco probable que las fotos resurjan algún día, ya que para la justicia no existen dudas en torno al suicidio de Gibran. Mientras tanto, las 58 fotos de su cadáver están perdidas para el público, y continúan archivadas en el expediente número 7814, del Juzgado de Instrucción número 2, de Gualeguaychú, Entre Ríos. Y bueno, audiencia de YouTube, hasta aquí termino el vídeo. Recuerden que si les gusta este tipo de material, favor de suscribirse, y estar atentos a más vídeos como estos. Y disculpen si en muchos casos no llego a subir vídeos frecuentemente, pues la verdad le dedico edición a mis vídeos, y lo peor del caso es de que tengo que editar en mi teléfono, a lo que lo hace bastante estresante en sí. Antes de terminar el vídeo, les dejaré en pantalla mi Discord, por si desean ya charlar, sugerir algún tema, o en especial, si desean colaborar. Así que sin nada más que decir, me despido.